Hola, ¿cómo están? ¿De dónde se están conectando? Hola, amiga, ¿cómo están? Sandra, Sebastián, qué rico, ¿cómo están? Bueno, les cuento que estoy en Miami, en la parte de arriba de mi casita, aquí disfrutando un poquito del sol, que está espectacular. ¡Ah, hola! Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo van? Bien. Eliana, Michelle, ¿cómo estás? Leo, por ahí vi que Hola, estaba doctora Ana, ¿cómo va? bien. ¿Y tú? ¿Cómo Muy andan? ¿En bien. qué lugar del mundo andan? No, a Escuchan Cali. bien. Cali, Cali, Cali. pachanguero. Cali, Pachanguero. Yo le estaba contando ayer a unas amigas que estábamos reunidas y estábamos hablando de meditación, entonces siempre viene el mismo comentario, ¿no? De eso de meditar es muy complicado, quedarse uno callado. Le decía, no, es que esa es la meditación más difícil, la de uno quedarse callado, ¿no? Porque la mente siempre está hablando, pero la gente tiene como esa idea de que meditar es eso. Entonces yo les estaba contando que el sábado pasado estuve en Orlando y fuimos a una discoteca, no, pues como un bar o alguna cosa así. Nos encontramos con unos amigos médicos también, y entonces yo les dije, no, pero no vamos a hacer los gringos, yo no quiero ir a comer, vamos a bailar. Y entonces yo, ay, pero ¿bailar a dónde? En Orlando. ¿A dónde? Y yo, ay, yo no sé, cualquier lado donde pongan música chévere. Entonces colocaron como, no era Cali Pachanguero, pero otra de esas de Nietzsche. Y eso para mí es lo máximo. Y yo les decía, eso es como meditar, eso es como un mindfulness. Porque para uno, me imagino para ustedes también que les gusta la música, o sea, para mí oír música del grupo Nietzsche y estar ahí bailando con mi marido, sintiéndolo, bailándolo, eso es estar presente. Entonces hay muchas modificaciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso pienso yo, eso dije yo ayer, eso me lo inventé yo ayer. Dije, ah, no, pues ustedes pueden meditar bailando, ¿sí o no? Sí, Porque sí, cuando uno está pasando lo rico está ahí. además Dale. hoy en día hay muchas de esas prácticas y esas técnicas precisamente buscando con lo que te gusta. Finalmente es donde vas a mantener tu atención. Ana, no sé si somos nosotros, pero te escuchamos muy bajito. ¿Uno escuchar bien a nosotros? Pues la acabo de poner en silencio. Sí, pero bueno, alguien por ahí que nos diga, hola amiga, hola Cris, Hola chicos. Hay que y subir todo el desde volumen, vamos a ver. México. ¡Yay! Bueno, cuéntenos alguien por ahí cómo se oye el sonido. Es que eso se llama mindfulness, exactamente, Alvarito, eso se llama mindfulness, que es el ejercicio de estar presente en el momento. Lo que pasa es que la gente lo oye y dice, uy, no, eso es muy complicado, eso es muy difícil, ¿cómo es que es la cosa? Y a veces no es tan complicado, es hacer cosas que a nosotros nos gusta hacer. Y cuando nos gusta hacer las cosas que nos gustan, uno ahí sí se concentra. Pero bueno, no, dígame cómo está el sonido. Alvarito, ya que estás ahí escribiendo, porfa, que nos digan, porque es que yo estoy en la parte de afuera de mi casa. Entonces sé que a veces se oye el ruido, pero es que he estado trabajando desde tempranito y entonces como que ya quería recibir un poquito de sol. Dije, no, ya me voy para arriba. Pero me dicen si no se escucha. Nadie contesta. A ver, alguien, bueno, parece que se oye bien o nadie me oye. Excelente, listo. Gracias, gracias. Bien, se escucha bien, listo. Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas. Bueno, para los que no nos conocen, yo soy la doctora Ana, Leo, Más, Cris, y estamos hoy aquí porque queríamos compartir un ratico con ustedes que vamos a hablar de dos temas que son, bueno, de varios temas que son súper interesantes, pero hoy particularmente queríamos hablar con Leo de un tema que tenemos en común que nos apasiona, que es la biocodificación. O sea, íbamos a hablar como la enfermedad o el síntoma como camino. Entonces yo primero, Leo, quería que nos contaras cómo llegaste tú a esto de la descodificación o biodecodificación biológica. ¿Cómo llegaste tú ahí? Cuéntanos. Bueno, Ana, creo que hasta con los compañeros, no solo yo, después de tanta búsqueda de la simplicidad, buscando la simplicidad para encontrar la solución a los síntomas y las enfermedades, eh, llegué buscando solucionar un tema personal y ya había buscado en medicinas integrativas, vibracionales, por acupuntura y bueno, dije hay que probar a ver cómo funciona
ese concepto y fue totalmente transformador en mi forma de pensar, porque entendí que escuchando el cuerpo se podía dejar de tener todos esos elementos que uno cargaba, que las esencias florales, que lo homeopático, que las agujas, que los aparatos, que dije, todo lo tiene la persona, todo el que tiene la enfermedad y tiene el síntoma tiene la solución. Ahí es que ponerle más atención, el mindfulness, al paciente, al consultante, y empezó a crecer en mí la inquietud de cómo poder integrar eso a la sanación, al servicio a otras personas, y empecé a estudiar y ya fue la transformación de conceptos, de unir la medicina alopática, eh, escuchar más al paciente, al consultante, escuchar más al síntoma, escuchar más la enfermedad, porque a veces vemos más los resultados de laboratorio, pero no escuchamos la enfermedad. Y la enfermedad es la que nos está diciendo por qué se originó, cuál es su real causa, qué es lo que le está enseñando a la persona. No es la migraña no le enseña lo mismo a un hombre o a una mujer, a un adolescente o a un niño. Entonces, empezar a escuchar la enfermedad con todo lo que lleva para que la persona pueda comprenderse, entenderse y evolucionar. Entonces, fue totalmente transformador profundizar en el tema bioscodificación. Wow. Mira, ¿y cuánto tiempo tuviste bueno, tú eres veterinario, médico veterinario de escuela, o sea, estudiaste 5 años para ser veterinario, ¿no? 5 años. Y después, ¿cuánto tiempo te tomó estudiarlo, biocodificación? Cuéntanos un poquito cuántos años son esos. Bueno, el viaje mío es, estudié medicina veterinaria porque me gustaba la medicina y no sabía si estudiar medicina general, humana o veterinaria, y me fui más por la rama de los animales. Wow. Y después me fui por la parte de especialización en reproducción, complementé, profundicé todo lo que era reproducción, el laboratorio, hormonal, para la parte de bovinos, vacas y ovejas en producción. Y después de eso, cuando llevábamos el concepto a las ganaderías, porque eran ganaderías muy grandes, 4.000, 5.000 cabezas de ganado en adelante, eran ranchos, como se llaman en México, eran ganaderías muy, muy grandes, eso se tenía que manejar con sistemas de información, todo sistematizado. Me di cuenta que el concepto no era tanto en sí la medicina o cómo optimizar la producción, sino el concepto eran los humanos. Los que estaban alrededor eran los que entorpecían todo el proceso de organización. Entonces me di cuenta que eso había que estudiar algo que ayudara a que las personas se empoderaran, fueran líderes, y ahí me conecté con el coaching, trabajé con el coaching y me di cuenta que había cosas que eran más profundas en el ser y en los animales, y empecé a ver la enfermedad como un aprendizaje, no solo era algo que había que curarse, tratarse con medicamentos, sino que los animales en sí tenían sus procesos y las personas alrededor de los animales también. Entonces me di cuenta que eso no estaba separado, que eso era lo mismo, y la descodificación me llevó a entender que las emociones primarias, secundarias o terciarias también se manifiestan en los animales. Entonces dejé de estudiar la parte animal, me metí más en la parte humana y empecé a darme cuenta que las asesorías, en los talleres de desarrollo en las ganaderías, empezaban a ir transformándose las personas y los indicadores técnicos de la ganadería se movían, pero había que romper los paradigmas en los propietarios, en los administradores. Y ahí me di cuenta que todo esos casi 22 años de estar buscando soluciones para optimizar la producción, estudiando todas las medicinas alternativas habidas y por haber, llegué
llegué a que la descodificación me dice que hay unas interpretaciones respecto a lo que vive la persona que se vuelve un síntoma de una enfermedad. Y lo que debemos es llegar a descubrir esa interpretación, que la persona entienda esa interpretación. Y eso en sí, para los humanos es producción, para los animales es más carne, más leche, más huevos, para los humanos es más calidad de vida. Entonces Wow. ahí me fui por esa área, trabajar más. Nos cuentas un poquito nos cuentan un poquito de cómo, cuál es la historia de Hammer, o sea, cómo fue que él llegó a pensar que las emociones tenían que ver con los síntomas. Bueno, Hammer, que es el padre de la biodescodificación y la medicina germánica, él siendo médico tiene una situación familiar, es que fallece un hijo y él lo vive de una manera y la esposa de otra. Y cuando él mismo siendo radiólogo toma sus placas radiológicas en su cuerpo, se da cuenta que hay una similitud en el neocórtex con relación a otras personas que han tenido fallecimientos de sus hijos. Entonces empieza a asociar que el cuerpo guarda las memorias con relación a situaciones que vive en el exterior y que se pueden entender no solo como enfermedad, sino que tienen unos rasgos particulares que son muy comunes. Entonces empezó a estudiar placas radiológicas del neocórtex de hombres y de mujeres con relación a cáncer, a pérdida de hijos y encontró las relaciones. Entonces poco a poco empezó a estudiar todo lo que era cáncer, ovarios, células germinales en testículos, luego empezó a estudiar por sistemas y empezó a encontrar las correlaciones de esos códigos que son los que se encuentran en los diccionarios de biodescodificación, donde dicen que si una persona tiene hepatitis es porque tiene asociado alguna carencia o alguna pérdida con relación a las carencias, sea alimentarias, económicas o de vínculos personales, y empiezan a descubrir esos códigos, y esos son los códigos con los cuales se usa el método de descodificación. Descodificación realmente es la unión de varios procesos Que lo desarrolla la Ujú. y que empieza a desarrollar Hammer con un colaborador que es Christian Fletcher, que era su asistente allá en el hospital. Enfermero, ¿no? Enfermero. Pero Hammer se fue solo por la parte clínica como tal y Christian empezó a vincular la psicosomática, toda la parte de PNL, de la parte de la psiquis. Entonces el estudio con Christian es más amplio, porque hace Exacto. ver que el ser humano es mucho más integral y más complejo que unos simples diagnósticos clínicos. Exactamente. ¿Y cuántos años tuviste que estudiar para poder hoy hacer lo que tú haces? Bueno, doctora, Todavía. llevo estudiando 8 años y medio, 9, pero la formación son 3 años. La escuela de Christian, la escuela francesa, la academia son 3 años. Sí. Yo vine a entender la descodificación como al segundo año. Realmente el comparar los métodos, ver resultados y el ver los resultados en mí me llevó ahí sí a comprender lo que él trataba de enseñar. Exactamente. Es que te lo pregunto porque a veces las personas, a ver, vemos el resultado, ¿no? Muchos de nosotros vemos el resultado. Entonces dicen, ay, pero que tú tan positivo, tal persona, no sé qué. Y digo, bueno, nadie nunca sabe el camino de nadie, pero nunca nadie sabe el trabajo que esa persona ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú eres lo que eres hoy, pero imagínate todo el tiempo, la energía, el dinero que le has invertido a todo este camino. Entonces, pues a veces, porque lo digo con mis pacientes, ¿no? Que a veces como que se desaniman, como que, ay, doctora, pues que yo no veo resultados, que yo empecé a ver, a meditar, o empecé a comer bien y nada, y una semana y no veo ningún cambio. Digo, bueno, pero es que toma
un tiempo y no es solamente una cosa a la que estamos trabajando, ¿no? No es solamente la comida, no es solamente el ejercicio, los suplementos, no es solamente las emociones, somos un conjunto, los seres humanos somos un poquito complejos. Entonces, por eso es que les pregunto, pues muchísimas gracias a los que andan por ahí saludándonos y bueno, y esto queríamos que fuera como algo activo, participativo. Entonces ahí, por ejemplo, por ahí estaban algunas personitas que quiero mucho, como mi amiga Debbie Hermosa que está en New Jersey, ¿no, Debbie? Si quieren hablar o quieren preguntar algo, algún síntoma, alguna patología, pues sería súper chévere. Y si no, aquí lo estamos leyendo, y si no, pues queríamos hablar con más y con Cris a ver alguna cosita que íbamos a hacer como el ejercicio de mirar cómo estamos viendo una enfermedad, un síntoma desde la parte funcional y de la parte de bio. Vamos a ver si alguien... Ah, Queens. Bueno, por allá donde hace mucho frío. Bueno, no sé, ¿alguien ahí se anima o quieren preguntar algo en específico o quieren que nosotros hagamos aquí entre nosotros? Mientras preguntan, habíamos dicho que por qué colocar ese mensaje de la enfermedad como camino. Porque Hammer publicó sus primeros libros donde nos decía que la enfermedad era un camino. Nos enseñaba a conocernos y a mirar nuestro mundo interior y cómo mirábamos desde nuestro interior el mundo exterior. Y también podemos asociar eso al live que tú hiciste hace unos días, donde hablabas de una amiga muy cercana tuya que tenía un cáncer. Y yo he encontrado la descodificación de enfermedades muy crónicas de 8, 10 años, inclusive cáncer de resistencia a tratamientos 10 años, donde después de hacer las descodificaciones, lo que encontramos con la persona que fue totalmente sorprendente porque nos enfocábamos en mejorar la calidad de vida de la persona, que desapareciera el cáncer como tal. Llegamos a encontrar que no era tanto el miedo a que estuviera presente el cáncer como enfermedad, sino que la persona había construido toda una vida alrededor, la resiliencia alrededor de esa enfermedad, 10 años, y había construido un personaje, una identidad. Y entonces llegamos a la conclusión o ella llegó a la conclusión de, bueno, ya no hay nada más que decodificar porque hicimos por todas las áreas y ramas posibles y encontramos pues ese personaje que estaba ahí, esa identidad que ella había desarrollado y ese personaje era, su mensaje era, ¿y ahora qué hago cuando ya no esté la enfermedad ni los síntomas y esté yo sola viviendo la vida que había vivido desde hace 10 años? O sea, era mucho más complejo unos síntomas, un cáncer, sino que era su psicosomática, de cómo había interpretado el que tuviera que vivir una situación tan difícil y luego construyó un personaje que resistió todos los tratamientos, la soledad, la separación de la pareja, los hijos, la pérdida de trabajo y luego llegar a decir, bueno, sí, ya está estabilizado, pero lo que no está estabilizado es mi vida. Ahora yo qué voy a hacer cuando ya todo esto empieza a desaparecer. ¿Quién soy yo ahora sin ese personaje que le di vida durante 10 años? Es otra mirada totalmente diferente a la mirada del médico, la mirada de los oncólogos que la asistían, la parte psiquiátrica que la acompañaba, sino Wow. llegar ella misma a darse cuenta que era la forma en la que quería ver la vida, pero ya sin tantas etiquetas. Exactamente. Eso también son situaciones de la biodescodificación que me sorprenden, que nos enfocamos en escuchar mucho la enfermedad, descodificar todos esos síntomas y luego de eso escuchar realmente a la persona, quién es la persona que vivió esos síntomas
y qué es lo que quiere hacer ahora. Ese es el aprendizaje que todavía estamos descubriendo cuando avanzamos el camino de una enfermedad crónica o enfermedades agudas que son muy rápidas, pero que nos enseñan cosas que tenemos que ponerles cuidado a qué es lo que nos está diciendo que debemos cambiar en nuestra forma de ver la vida. Así es, así es. Yo creo que el camino de la enfermedad es un camino de valientes, o sea, la gente que se atreve a mirarse, pues es valientes porque la forma en que sanamos es la forma, es sintiendo, ¿no? Es usando el corazón. Y duele, la cabeza no duele. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero la cabeza no, pero el corazón sí duele. Entonces muchos de nosotros, de las personas que comparto, han tenido, yo me siento muy bendecida porque el hecho de ser médico y de haber conocido tanta gente alrededor mío, me doy cuenta de lo maravilloso que son los seres humanos. Y cuando hablo con la gente y las historias que me cuentan, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te ríes? O sea, tantas situaciones tan dolorosas que muchas personas han vivido. Entonces lo que pasa y lo que entiendo es que muchas personas, como han vivido tantos momentos tan traumáticos, tanto dolor crónicamente, no solamente muchas veces desde en útero, ¿no? Hay muchas personas que fueron bebés no deseados, ¿no? Que sus madres no los querían, partos dolorosos, desde que son niños han estado en estrés toda la vida. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a la cabeza donde no duele y cerramos el corazón. Y pues así de verdad es muy difícil sanar, ¿no? Metiéndole cabeza, que es lo que pasamos ahorita, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa ahorita mucho con la tecnología, con lo que estamos viendo, que estamos usando WebMD, bueno, eso es lo que veo con mis pacientes, ¿no? Que todos sabemos mucho, saben mucho. Doctora, yo leí que esto, que aquello, que tal prueba, que tal suplemento, y se pasan noches y noches investigando, preguntándole pues a WebMD o a doctor no sé qué cosa en la cabeza, ¿no? Se quedan allá. Y yo creo que eso antes produce más confusión, produce más frustración, porque por eso mismo, pues no tienen resultados, ¿no? Entonces entendemos, y esto lo hemos hablado, ¿no? O sea, no es fácil sanar. Y pues una de las cosas también que es bien difícil es lograr identificar quiénes somos, porque muchos de nosotros hemos aprendido por lo que hemos visto, nosotros aprendemos por lo que vimos en nuestros padres, muchos patrones que hemos visto de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros tíos, de nuestra cultura, de lo que vemos en las novelas, en las películas, en las canciones. O sea, no sabemos realmente cómo somos. Entonces hacer el trabajo de ir a mirar y quién soy yo, al fin, ¿no? Muchos de nosotros tenemos diferentes sombreros y pensamos que somos una mamá, o que somos una esposa, o que somos la doctora, o que somos la empresaria, y no sabemos quiénes somos nosotros. Entonces no es tan fácil, que estas cosas las hablamos nosotros, pero no es tan fácil identificar realmente quiénes somos nosotros. Y una de las herramientas que más me gustan es aquí con mi querida Cris, que la amo y la adoro y siempre te agradezco, Cris. O sea, en estos días te iba a mandar un audio diciéndote, wow, cada vez amo más la numerología. Y una de las cosas que me gusta, que más me ha servido a mí estudiando la numerología y viviéndola contigo, es que me ha ayudado a identificar y a conocerme más en mi número, ¿no? Entonces, háblanos ahí un ratico, porque es que como te tengo ahí, yo quiero que tú hables. Yo sé que íbamos a hablar Leo y yo, pero a mí me gusta que ustedes hablen también. Habla, habla por favor un ratico. Bueno, gracias Anita y pues a todos también por la confianza de que me han tenido de autoconocimiento a través de la numerología y como dice Leo, esta parte de este camino que elegimos de a veces desde una enfermedad que es un camino que vas trazando como en el día a día. Y como lo dijo Leo, a veces creas una identidad a través de la enfermedad, que es con lo que te conectas y te identificas. También yo creo, no sé ustedes cómo lo vean y más también si pueda compartir eso, pero creo que a veces ese camino nos sirve como una pausa en nuestra vida, como prestar atención a vernos. No sé más qué opina ella al respecto también de... Me encanta esa mirada porque lo que estaba escuchando ahorita que Ana y Leo mencionaban es eso, ¿quién soy yo sin una enfermedad? O sea, hay personas que normalizamos
y con la historia que nos contaba Leo de esto del cáncer, normalizamos, y además que tenemos la fascinación de nuestra humanidad es que nos adaptamos muy rápido, ¿no? Todos nos chocamos ante una enfermedad, un diagnóstico, tenemos el choque y luego empezamos a adaptar nuestra vida a esa enfermedad y llegamos al punto total de que lo normalizamos, ¿sí? Normalizamos que me duele la cabeza antes del periodo, normalizamos que cuando estoy en el aire acondicionado entonces comienzo a toser y normalizamos todo eso y escuchando lo que decía Ana, cuando ya llegamos ahí y nos comenzamos a quitar todo, entonces ¿quién soy? Y ahí es donde entra Cris con nuestra numerología, porque es que muchos de los que hablamos nos dicen, no, pero es que yo no me parezco en nada a ese número. Entonces, ¿qué vida has estado viviendo? ¿La vida de quién? ¿O la vida de qué? La vida de una enfermedad, adaptándote a todo lo que pasa hacia afuera y no te has mirado para adentro y por eso te cuesta tanto reconocer tu esencia. Y eso me parece súper bonito, que es parte de esta libertad que nosotros estamos promoviendo, porque esa es la gran pregunta, ¿quién soy cuando no estoy enfermo? ¿Quién soy cuando no estoy en función de una enfermedad? Y cuando miro la enfermedad de frente y también aprendo quién soy dentro de la enfermedad, quién es esa persona, yo no sé, Cris, ahí dentro de la numerología, cómo funciona esto, sería también chévere después una conversación de los números y las enfermedades, cómo se conectan. Pero yo creo que yo como 1 vivo la enfermedad muy diferente a Leo como 4, o sea, claro. yo me enfermo y yo quiero la solución ya, entonces me encanta todo el tema energético, pero yo voy al síntoma, necesito quitarme ese dolor y ahí sí entro a mirar adentro por qué me generó y no me quedo con la duda de que esto me dolió, así ya el síntoma no esté, yo entro y quiero saberlo y después quiero salir a contar qué fue lo que aprendí. Eso es muy del 1, me imagino. Sí, claro, porque por ejemplo el 4 y Leo me va a dejar confirmarlo, es esa parte que a Leo le gusta tanto de la biodescodificación de encontrar la raíz, ¿no? Entonces yo siempre pienso en el 4 como un árbol y bueno, es la parte de tienes que ir más profundo, ¿no? Un 4 es así y un 1 dice, no, yo quiero la solución como arriba, ¿no? Y Anita desde su 3 dice, bueno, yo quiero 3 posibilidades, me quiero quedar con 3 visiones, no solamente con una. Y bueno, un 22, que es en mi caso, pues te complicas 22 veces más las cosas, ¿no? O sea, como cada número lo va viviendo de manera diferente. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo un año 8, para todas las personas que tienen la esencia 8, es esa parte como de cómo me voy a permitir enfermarme, no puedo permitir enfermarme. Son como muy resistentes a aceptar las cosas porque como ellos tienen el control de alguna manera de su vida desde el 8, y que se puede sentir la energía en este año de que podemos caer en quererlo controlar todo y no permitirnoslo sentir, que desde ahí también está toda esta parte de biodescodificación, que es un bloqueo mental, o como lo dice Anita también, o sea, empiezas a buscar en internet y sí, te quedas en la mente, pero no lo aplicas, no lo llevas a la acción. Eso es precisamente número los mismos, eso es lo vital para este año, y empezar a poner en orden qué, pues esta área tan importante que es de la salud, porque recuerden que cuando llegan esos momentos de pausa donde la vida nos frena desde una gripe o hasta algo tan ya avanzado como un cáncer, es cuando volteamos a vernos y entonces sí decimos, creo que me importo y no importa el mundo, ¿no? O sea, es como devolverte la mirada hacia ti y yo creo que al final tiene que ser este camino, pues ese regalo, ¿no? De autodescubrimiento como lo hace la numerología y tantas herramientas, que a veces lo podemos hacer desde lo armónico, pero pues también es esa parte mental que decimos es blanco, negro y a veces decidimos amar el negro y no esa dualidad que tenemos, ¿no? O sea, solo enfocarnos como en lo oscuro y en vez de sanar la enfermedad decidimos acompañarnos de ella, pero a veces ese camino es necesario, ¿no? Como lo compartió Leo, porque cada quien reaccionamos de una manera diferente. Y cuando entendemos cómo son nuestros procesos, entonces nos respetamos esos procesos, ¿no? Porque, por ejemplo, un 4 puede tener la paciencia de estar dejando que fluya ahí por el reto físico o la enfermedad, pero un 1 no, o sea, dice, es un día en cama, no, imposible, ¿no? Entonces, pues ahí uno mismo va como aceptando que, porque la vida te va poniendo como esas pruebas, ¿no? En este camino, de decir,
sí las puedes superar, pero necesitas por lo primero empezarte a ver a ti mismo. Yo digo que esto es como el inicio del camino, ¿no? Como que te invita a una autoobservación y a tu autoconocimiento. Y venimos de un año 7 que créanme que es muy mental, pero ya cambió la energía, ya estamos en la energía del 8 y ya es bajarlo de la mente y llevarlo a la acción. Y venimos de un año 7 que generó muchísimo estrés, que ahí Leo nos puede apoyar de que desde cómo las enfermedades inician desde esos niveles de estrés, ¿no? De, de que la gente está muy estresada, pero ya dejemos el año 7 en paz, ya pasó, ya cerró, y abrámonos a esta nueva oportunidad de responsabilizarnos en nosotros mismos y de poner orden en nuestra vida, empezando desde todas las áreas. Y esta, créanme, yo creo que es de las más importantes. Así es, mira, ahí qué chévere lo que compartes, me encanta. Hay alguna persona estaba preguntando de COVID, no sé si quiere que hablemos de COVID o también les iba a comentar que, bueno, les iba a contar que yo estudié biodecodificación biológica, pero no estudié los 3 años, porque yo todo lo tengo que repetir 3 veces y es Yo lo voy difícil, a estudiar así que 9 años. no, total. Y el primer año lo cogí en COVID. Imagínense las cosas. Yo cuando conocía más me habló de Leo y me metí a estudiar y casualmente, no hay casualidad en la vida, en COVID empezó todo a hacerse todo virtual. Entonces yo empecé a hacer mi curso virtual de bio. Y el primer año lo hice, todos los cursos los hacía como 3 veces. Después vine a entender que soy tres y que todos necesito aprender 3 veces. Y en el segundo año, wow, me movió tantas cosas que hasta ahí me quedé, Leo. Así que yo no me gradué. Ahí estoy. O sea que estoy todavía digiriendo esa información. Pero una de las cosas que me acuerdo era, creo, los conflictos que han dado o algo tiene que ver con la ganancia secundaria, ¿no? Lo que estabas hablando, ¿no? Que cuando hay la enfermedad, muchas personas están ganando algo por la enfermedad, así lo entiendo yo, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene de pronto problemas con su pareja y entonces genera una enfermedad, no sé, las rodillas, artritis o algún problema cardíaco, entonces pues ya todo va a excusar que no puede ser la esposa que habría sido antes porque pues está enferma, porque le duelen las rodillas, porque está cansada, porque tiene un problema de corazón, ¿no? O por ejemplo, la persona que tiene alguna enfermedad crónica y entonces se da cuenta que tiene una mala relación con los hijos, pero la diagnostican una enfermedad, no es un cáncer, y los hijos la empiezan a llamar, a visitarla, le empiezan a comprar cosas, chocolates, y entonces esa persona se va a querer sanar, ¿no? Todo el mundo le está dando atención, la está llamando. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no sé si en Colombia, en México, pero aquí les dan ayuda, les mandan comida, seguro, médico. Bueno, son tantos beneficios que ganan por la enfermedad que pues se hace complicado que esa persona realmente quiera sanar. Cuéntanos ahí, Leo, o sea, yo por lo que yo lo cuento desde mi 3, pero háblanos de eso, porfa, de la ganancia secundaria. Pues es fácil de ver cuando lo explicas así, pero en biodescodificación hay que ser bastante inspector, hay Exacto. que buscar bien hay que buscar bien porque un conflicto, todos tenemos entre 4 y 6 conflictos activos. Eso no nos salvamos de eso. Activos todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay otros que están ahí apagados a rato. Entonces el estrés es acumulativo porque esos conflictos están ahí funcionando. Son las aplicaciones del celular que así no las estemos usando, están gastando batería. Oh, wow. Ese es el estrés, nos está consumiendo vitalidad. Y el conflicto pues tiene unas características que es cuando una persona lo vive y se vuelve dramático para la persona, cuando lo vive en silencio y no puede compartir lo que vive, cómo lo vive. Si es intenso, tiene una medida de tiempo, es específico, es concreto, que la persona lo vive y de acuerdo a todo eso el inconsciente puede grabarlo como una memoria. Entonces esa memoria va a consumir esa energía. Es una aplicación que está buscando una solución. Entonces dentro de esas soluciones está lo que tú nombras y es que cuando el conflicto ya alcanza una masa energética bastante alta aparece la enfermedad porque necesita resolverse eso en el cuerpo. El cuerpo no puede seguir gastando tanta vitalidad
diaria. Entonces aparece la enfermedad y la enfermedad como camino, la medida en que se vive, esa enfermedad tiene una característica también que ofrece un beneficio secundario a quien la vive, porque no puede ser tan dolorosa porque el inconsciente preserva la vida. O sea, no podemos tener un conflicto que se vuelva una enfermedad y se nos acabó la vida porque tenemos esa enfermedad. El inconsciente nos alarga el tiempo, nos alarga la posibilidad de adaptarnos a esa enfermedad y en esa adaptación aparecen los beneficios secundarios. Es que si yo logro adaptarme a estos síntomas y logro a que la enfermedad no me elimine la vida, por decirlo así, pueda ir yo aprendiendo a socializar con mi entorno y a través de esa socialización los demás perciben en mí necesidades que yo no he visto en mí. Una necesidad de tener atención, de tener cuidados, de que alguien me diga palabras suaves. Por ejemplo, un beneficio secundario del diabético es que la persona que es diabética pues tiene mucho azúcar en la sangre y es porque un conflicto en su vida fue demasiado amargo, ¿sí? Entonces necesita dulzura para suavizar eso que ha tenido como vivencia en su memoria. Entonces un beneficio secundario es que esa persona se vuelve muy suave al relacionarse con las demás personas y recibe muchas palabras dulces, un trato muy amable, un trato muy suave, mucho cariño, mucho consentimiento. Y aún así las personas le dan eso sin saber que es una persona diabética. Es un beneficio secundario que le ofrece la adaptación a esa diabetes y el entorno lo percibe y le da o le suple esa necesidad de tener una atención suave, dulce. Entonces todas las enfermedades tienen un beneficio. Si nosotros nos volvemos dependientes de ese beneficio, muy difícilmente vamos a querer salir de ese conflicto, salir de esa enfermedad, porque así la enfermedad sea limitante, el beneficio es mucho más gratificante que el liberarnos de la enfermedad. Entonces se vuelve como un juego donde yo quiero liberarme de la enfermedad, pero quiero tener el beneficio secundario activo todo el tiempo, y el cerebro no puede hacer eso. O hace uno o hace lo otro. Entonces en unos periodos estoy con la enfermedad, en otros periodos estoy con el beneficio hasta que logro sobrellevar esas dos cosas. Es realmente complejo, porque eso hay que observar. Exactamente. Y es complejo para el paciente, pero también para el practicante, ¿no? Por ejemplo, para el terapeuta se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque es una terapia que debe ser individualizada, requiere paciencia. Aquí entre nos, Leo es uno de mis terapeutas. Imagínense, con todo lo que hablo yo, tenerme a mí de paciente. Entonces tiene que ser una persona con mucha paciencia, que escuche, que esté presente. Y en este mundo así tan acelerado que vivimos, pues yo creo que eso es un poco complicado, o sea, pero de verdad que es maravilloso. Así que Leo, muchísimas gracias por todo lo que haces. No sé, que alguien preguntó de COVID y como pregunté respondieron, entonces me siento como que hablemos algo de COVID. Yo solamente les digo COVID, lo que me acuerdo de bio es que, y tú me corriges, Leo, pero de bio, cuando estudié, entendí Anita, que los virus... perdón, te interrumpo, Dime. que ahí para que cerremos ese punto, dice es inconsciente el beneficio, como para que cerremos el punto Sí, de Eliana dice, y sigamos con el dale. tema del COVID. Sí, pues el beneficio realmente, el conflicto está en el inconsciente, entonces el beneficio va al inconsciente. Si nosotros fuéramos conscientes de lo que aprendemos de la enfermedad, no tendríamos enfermedad, nos autobiodescodificaríamos, pero no existe la autobiodescodificación, por lo menos no por ahora, hasta que no la invente Christian, pero el beneficio va directo es como el acetaminofén, el calmante para los dolores de una enfermedad. Obtiene el beneficio, entonces el conflicto baja su intensidad. Exactamente, así es. Ahora sí. Súper. Bueno, entonces hablemos. No me acuerdo quién fue la persona que dijo COVID, entonces le estaba contando que lo que me acuerdo yo, y Leo, me puedes corregir, es que los virus vienen a traernos una nueva información, ¿no? Entonces en COVID, pues era como que
Y ahorita ya, con lo poquito que sé de bio, pues les digo a mis pacientes, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo ahorita? ¿Qué te está tocando que estar en la casa, tener dolor de cabeza, que no puedes ir al trabajo, que te toca que descansar? Eso fue así como lo grande, grande que aprendí en general de los virus, y pues el COVID es un virus. Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Leo, que alguien escribió ahí que hablaras de COVID. Sí, desde la biodescodificación es otro paradigma y es que los virus y las bacterias en descodificación son los super amigos del, del terapeuta y del consultante, porque el virus lo que lleva es información para que el inconsciente encuentre otros recursos para no llegar tan rápido a la enfermedad, o sea, que no se vuelva el conflicto de enfermedad. Por ejemplo, si una persona tuvo un conflicto de una carencia, siendo un niño donde sus padres se quedaron sin trabajo, entonces no había ingresos, no había comida, queda el conflicto de la carencia. Cuando es adulto y vuelve a estar en contacto con un despido laboral, se activa una hepatitis. Entonces, la hepatitis es un virus. Antes de que el hígado se inflame, hay un virus que produce hepatitis. Entonces, el primer contacto es que el virus entra a decirle al hígado, reaccione y inflámese antes de que venga la masa conflictual más grande y ya usted se quede inoperante como hígado. Entonces detectan en una persona con carencias que sí hay presencia de virus. En el laboratorio se hace el examen y allá aparece. Es rarísimo eso y uno dice, pero ¿cuándo? Y lo otro es que se investiga desde la descodificación el código en la historia y aparecen las carencias. Entonces el virus es como una oportunidad para que la masa conflictual no se vaya a tan rápida velocidad hacia la enfermedad. Entonces el COVID en sí es una información que tiene que ver con la muerte, porque desde que se evidenció la pandemia, el miedo o realmente lo que está en nuestro inconsciente como pandemia, el nombre pandemia es muerte. Nosotros tenemos eso programado adentro. Podríamos decir que vamos a tener una pandemia de felicidad, pero esa no la creemos. Si nos dicen que va a haber una pandemia de muerte, eso es muy aceptado. Entonces el virus lo que lleva es una información de que la muerte va a estar más manifiesta, pero que tenemos recursos para poder comprender ese contacto con la muerte. En sí el virus no produce muerte. La muerte es un concepto que está en nuestro ser, es información que está ahí, y el virus simplemente la activa. El problema es que no lo activamos de una manera positiva para ver qué recursos tenemos para comprender cómo es el proceso de finalización de una vida, de una biología, de un cuerpo. Y lo volvemos a algo que es más dramático, más intenso, y es relacionado a cómo va a ser la muerte como algo que me va a acortar la capacidad de seguir evolucionando. Entonces es una información que es mucho más compleja de lo que uno escucha en el ambiente, en el medio, que amenaza a la especie también. Que el COVID es muerte, que amenaza a la especie. Simplemente está trayendo información de ser más consciente. Wow. Por ejemplo, Leo, ahí me surge algo. Ustedes saben que numerológicamente enero tenía una vibración 9. Y yo supe de muchos casos que estaban otra vez hablando de COVID, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo lo veo desde la numerología que el mes 9 es como un cierre y puede ser también como una muerte, algo viejo, y justo en febrero estamos reiniciando cosas nuevas. Entonces ahí, por ejemplo, pudiera haberse conectado numerológicamente también todos estos casos que estaban detonando, si tú lo ves como cierre de ciclos ante las personas. ¿Cómo lo verías tú, Leo? Realmente el virus es una partícula de proteína que es información, es una frecuencia o es una vibración y tiene
una molécula de ARN que simplemente son códigos. Y el cuerpo humano reacciona por códigos. ¿Qué información le ponemos al cuerpo? Y el cuerpo nos da la respuesta. Somos como computadoras. Entonces, si estamos cerrando ciclos, el virus nos ayuda a conectar con cerrar y con acabar definitivamente con algo que ya no queremos ver más. ¿Y de qué depende, ahorita que estoy pensando desde bio, de qué depende que esa partícula se active o no? ¿De las creencias o de los programas que tiene esa persona? Porque la pregunta que nos hacemos así es ¿por qué entonces algunas personas están expuestas a COVID y a unos les da y a otros no les da? Yo cuando estábamos en post pandemia, que atendí unas personas, está relacionado con las memorias que tenemos con relación a la muerte. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, es una persona, es un caso que trabajé, es una persona cercana. Él se va a visitar la hija a Malta, ya había pasado los virus, estaba un poco más calmado, pero él allá se enferma de COVID. Entonces dura hospitalizado un poco de días, le hacen sus tratamientos, viene aquí a Colombia, empieza a trabajar y en Colombia se le reactivan todos los síntomas de COVID, entonces vuelve otra vez a sus tratamientos. Y cuando miramos cuál es la historia o a través de los protocolos de biodescodificación, encontramos que él tenía unas memorias de niño cuando había nacido, estaba en incubadora y él estuvo en un periodo latente donde no se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Entonces la memoria lo llevó a ese lapso. Luego, eso fue la memoria muy pequeño y luego otro protocolo que trabajamos lo llevó a la memoria intrauterina, donde la mamá también estaba viviendo un proceso muy cercano a la muerte, porque el esposo tenía síntomas de Guillain-Barré. Entonces, mientras ella estaba embarazada con su problema de que se venía el niño, el papá estaba en la otra habitación con Guillain-Barré. Entonces no se sabía si él estaba vivo o estaba muerto. Entonces él tenía dos memorias muy conectadas a la muerte y cuando él va a visitar a su hija a esta isla de Malta, él conecta con una vivencia muy parecida y es que él está cerrando unos ciclos laborales, empresariales y familiares, porque ya su hija se queda allá a hacer su vida de adulta y entonces cambian los conceptos de seguir siendo padre o no, seguir siendo el padre protector o no, pero ahí aparece una situación que él entra en contacto con la muerte ahí, es porque él empieza a ver los casos de muerte en Europa, en la isla, y la ve en todas partes, en los celulares, y él conecta esa ahí, de una manera muy abstracta, en su inconsciente, pero para el cerebro no hay sueño o realidad, sino todo es lo mismo. Y él conectó ahí con la muerte y se le activó el virus. Entonces hasta que Qué interesante. hasta Y bueno, que no descodificamos todo el proceso, él no salió adelante. Fue casi un año. claro, porque no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Entonces, para entender cómo vivimos las cosas, cómo estamos interpretando lo que nos está pasando, pues es un trabajito, ¿no? O sea, no es tan sencillo ir a investigar eh, cómo, cómo, cómo es que estamos interpretando las cosas, cómo estamos percibiendo, ¿no? Así que estuvo súper, me encanta todo eso. Cuéntenme ustedes los que andan por ahí, cómo les parece, si les parece chévere este contenido, si les ayuda. A mí me parece súper apasionante. Además de todo es, como dice Cris, como soy tres, yo siempre todo le veo como tres opciones, ¿no? O sea, todo tiene una explicación, pero no es una, Todo son le ves el varias. brillo. Dale el brillo de todo, sí, hasta la enfermedad. Desde la medicina funcional, por supuesto, hablamos, Eliana dice maravilloso, sí, me encanta. Entonces, desde la medicina funcional, la idea es ir a identificar cuál es la raíz del síntoma, la raíz de la enfermedad, ¿no? Idealmente.
que suena fácil también, ¿no? Lo decimos de una forma muy así, no, sí, vamos a investigar cuál es la raíz de la enfermedad. Bueno, cuando estamos hablando de emociones es un poquito complejo. E igual, cuando venimos a hablar de lo que es, por ejemplo, cuando hablamos de microbioma, de parte intestinal, también es complicado. Obviamente tenemos muchos laboratorios ahorita, pero también es difícil de interpretarlos porque somos seres humanos y no somos tan sencillos, ¿no? Cuando vamos a hablar de genética, no es como 1 más 1, sino sería muy fácil en lo de los seres humanos. Pero en medicina funcional, entonces como que vamos a entender que la principal causa de las enfermedades es el estrés emocional. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos estresados? Y cuando hablamos de estrés, estamos hablando de estrés agudo, estrés crónico. Es normal que nos estresemos. Es normal que si vemos que va a llegar, no sé, que si estamos tarde para el trabajo, pues nos estresamos, ¿no? Es normal, ¿no? Pero es solamente lo que hay que mirar es que es un tiempo y después ya volvemos a nuestro estado natural de nuestras hormonas. El problema es que muchas veces de nosotros estamos en estrés continuo. Estamos estresados desde que estamos chiquitos, desde que estamos en útero. Y lo más interesante es que muchas personas no se dan cuenta. Eso es cuando ya, ¿sabes? Cuando ustedes lo viven, ¿no? Cuando empezamos a hablar con la persona, entonces empezamos a mirar, no, mi papá y mi mamá se divorciaron, peleaban, había violencia doméstica. Crecí en Colombia, donde habían bombas, secuestros, guerrilla, bueno, no sé, en tantos países, y para mí eso era normal. En el colegio me hacían bullying, me iba mal en el colegio, las profesoras, las novelas. Después me divorcié, me fui del país. Bueno, cuando vas a mirar y la persona dice, wow, imagínate, interesante, ¿no? Todo el estrés, toda mi vida estaba bajo estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos bajo estrés? Pues que no, todo nuestro sistema hormonal se va a desbalancear y eso nos enferma, ¿no? Lo ideal es que estemos con nuestras hormonas en un perfecto balance. Por algunas personas me dicen, doctora, entonces, ¿cómo hago para subir el cortisol? Entonces, no, pero es que no es así tan sencillo. Es que somos dependiendo de la hora del día, ¿no? O sea, no quieres estar con el cortisol alto por la noche, por ejemplo. O sea, todo es muy individualizado, muy personalizado. Obviamente que hay pautas que son como para todo el mundo, ¿no? O sea, que hay pautas que son básicas y que sirven para todo el mundo, pautas de salud, de emociones, de estrategias que sirven para todo el mundo. Pero yo creo que por eso tiene que hacer una medicina personalizada. Entonces, una de las causas, la mayor causa es la parte emocional, la parte del estrés. Y en particularmente en mis pacientes, yo creo que es la parte que más les cuesta. No sé si es una de las partes que más les cuesta. La mayoría de mis pacientes son buenísimas haciendo la dieta, tomándose los suplementos, yendo al gimnasio. Pero cuando vamos a hacer el trabajo de las emociones, la parte del estrés y todo eso, del autocuidado, ahí es donde yo creo que más a las personas les cuesta trabajo. Sobre todo la parte que es de ir a mirarse, ¿no? Yo creo que ese es uno de los trabajos más complicados. Parar, ir a decir, voy a hablar conmigo, voy a hablar con Ana, voy a hablar a ver quién soy yo, qué es lo que quiero, qué son los valores. O sea, ahí es donde más cuesta. Estar afuera es a veces mucho más sencillo. Claro, obviamente, medicina funcional, al menos desde el modelo de Daniel Carlish, que es uno de los que más me gusta, pues fuera de la parte del estrés, pues estamos hablando también del estrés de la comida, pero no es el único, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, muchos pacientes que comen terriblemente, comen Taco Bell, papitas fritas todos los días, malteada, y están regios, maravillosos. Entonces tú preguntas, ¿y cómo puede ser eso? Y hay otros pacientes que se toman los jugos verdes, el chía pudding, comen pura lechuga y están súper enfermos. Entonces por eso hay que entender que no es el único factor la comida, pero en algunas personas sí es un factor importante. La otra, por ejemplo, es la parte de las deficiencias nutricionales. Aunque ustedes no los crean, es muy común personas que están deficientes nutricionalmente, particularmente, por ejemplo, aquí en Miami es muy común la deficiencia de vitamina D, que es una hormona, deficiencia en todo el complejo B, deficiencia en omega 3, o sea, hay unas deficiencia en magnesio, que nos parecería increíble, ¿no? Donde hay una epidemia de obesidad, 60% de la población tiene sobrepeso y aún así estamos desnutridos. Por ejemplo, ese también es una parte muy importante.
las infecciones escondidas, cosas que no se hablan y que a mí me apasionan cuando hablamos de parásitos, de bacterias, de hongos. Esa parte también es muy interesante. Obviamente, cuando lo vamos a mirar desde bio, también todos tienen su razón de ser, ¿no? Y también es súper interesante, ¿no? Cuando vamos a hablar de parásitos, de virus, de hongos, bueno, eso es como para otro live, todo lo que puede abrirse de ahí, ¿no? Y la parte, por ejemplo, de toxinas, que también en medicina funcional la miramos, todo lo que tiene que ver con el agua, el aire que estamos respirando, los pesticidas, los antibióticos, los preservantes. Así que, bueno, y se acabó el tiempo y son las 1:56. Muchísimas gracias. Anita, yo quisiera para cerrar. soltar algo ahí, como para Dale. cerrar todo lo que estamos diciendo, es precisamente que nos veamos como eso, como un producto en proceso. Ujú. No somos un producto terminado. Y cuando hablamos voy a buscar, porque yo sé que muchos te llegan a ti, así le llegan a Leo también, y me imagino que a Cris con todo esto de, no es que yo necesito saber el por qué es el origen, y le suelto esto, no es un origen, son múltiples orígenes. Y por eso Exacto. tenemos que vernos como esos seres integrales que somos. Porque si seguimos pensando solo en una parte, seguimos dividiéndonos y hay gente que se obsesiona con el tema mental y la meditación. Entonces, si yo medito todo el día y no, estamos en un sistema, necesitamos también acción, necesitamos interactuar con los demás. Y con esto de los virus, yo conocí a alguien que se aisló totalmente de la vida y le pasaban la comida por debajo porque él decía no puedo tener contacto con nadie porque me va a pegar un virus. No, estamos en un mundo donde estamos para interactuar. Entonces es muy importante que entendamos eso, que somos un proceso, que no hay un solo origen. Ujú. Por eso nos ven aquí a los cuatro, algunos preguntaron estos cuatro porque están ahí, porque entendimos, o por lo menos así lo estamos viviendo, y esta es nuestra creencia actual, de que tenemos respuestas por muchos sentidos, por conocernos, por poder conectarnos y sincronizarnos con la vibración numerológica, en este caso que Cris nos acompaña, una parte de medicina muy desde la parte física, pero medicina funcional, no solamente la que mencionaban la doctora Ana y Leo ahorita, de solo un diagnóstico y ya, tómese la pasta y chao, no, es de entender qué te generó todo esto, desde la descodificación que combina todo este tema biológico y emocional. Y yo siento que si nosotros nos vemos como eso, como un proceso, dejamos de preguntarnos el por qué y empezamos a irnos más para el para qué estoy entendiendo esto, eh, sabiendo que hay unos orígenes y que qué rico identificar este y este también, si sí, ese estrés y también es porque en mi familia pasó tal cosa y también porque se me disparó todo esto, y ser muy compasivos con nosotros desde ahí, entendernos que hay cosas que cuando Cristina habla de los números yo digo, pero yo no soy así, hay que ser compasivos y ver qué es eso que no me ha permitido ser esto porque esa es mi esencia. Entonces también ver esas luces y sombras. Me encantaría que cerráramos con eso y que por favor los que estuvieron acá en vivo con nosotros nos acompañaron, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y atención. Los que entraron tardecito va a quedar grabado y sobre todo les pedimos que si les gustó nos dejen comentarios y preguntas porque cada mes estamos comprometidos con nosotros y con ustedes de hacer estos en vivos llevando algo que para todos sea, o para todos, no, para los que están aquí, que son parte de nuestra comunidad y que les gusta lo que hacemos, algo que sea de valor para ustedes, así que en los comentarios ahí de qué les pareció, si quedaron con preguntas de este tema de bioscodificación y de medicina, sé que siempre hay preguntas, así que seguiremos haciendo mucho esta temática y mezclándola, así que muchísimas gracias, por favor dejen los comentarios, los que lo quieran ver las veces que quieran va a quedar aquí grabado y también lo vamos a subir en nuestro canal, que tenemos un canal conjunto, que se llama Sano, Libertad, así, ahí lo pueden buscar, hola con H, primero hola, Sano, Libertad, busquen ese canal y por favor ayúdenos a seguir difundiendo esto que creo que es de mucho valor para muchas personas. Muy honrada de estar aquí, Cris, contigo, con Anita y bueno, con... Gracias a todos. Muchísimas gracias. Feliz viernes. Disfruten Gracias, su fin de gracias a semana. todos. Lo mismo. Chao, gracias.